Yo era el único español. Lo que significaba que para trabajar para Spielberg, tanto entonces como en ahora, solamente trabajaban los mejores de cada departamento. Y en aquellos tiempos yo estaba considerado como uno de ellos. Daros cuenta que aunque se sigue hablando de Indiana Jones, que parece que fue ayer, han pasado de la primera película 31 años. En busca de la arca perdida la rodamos en 1960. Y la última, la tercera, porque es que la cuarta para mí no existe. Es malísima. Pues, gracias a Dios que yo ya estaba aquí en España y ya no trabajaba en Los Ángeles y no tengo nada que ver. Pero la cuarta a mí me parece deleznable como película, un mal plagio de las tres anteriores. Pero vuelvo a la tercera, Indiana Jones y la última cruzada, la rodamos en el 88, hace 23 años. Y en la última pues tuve también una especie de satisfacción, ya que toda la secuencia del tanque, todo eso lo rodamos en España, en Almería, lo cual para mí fue satisfacción porque al principio se empezaba a rodar todo en Colombia y yo sugerí que se podía rodar en España, por lo tanto para mí fue una satisfacción y haber estado dentro de que, aunque para mí no es de lo que me siento más orgulloso, sí es lo que me ha dado y me dio una cierta proyección para haber comparado con los primeros tiempos. Pero, una vez dicho esto, Félix, ¿sí? Uno, ahora mejor no. Pues, como decía, fue una gran satisfacción, pero llegar allí, llegar a trabajar con el Steven Spielberg, llevaba unos años, una preparación y sobre todo un conocimiento de la industria cinematográfica grande, y ahí no se llega por casualidad. Y desgraciadamente no se llega trabajando en España. Entonces a lo mejor creo que sería interesante saber cómo un chico que nació en Malasaña, Madrid, un barrio ácrata de Madrid, llegó a Hollywood. Lo que para los americanos es un sueño, pues imaginaros para alguien nacido en España llegar a codearse con esa gente. Todo esto se remonta pues hace mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en esto del cine muy joven, pero allá por el año 1965, o sea, 46 años. Y no diré que fue por casualidad, porque yo soy segunda generación. Mi padre era jefe de producción y después fue productor. Pero yo era un chiquito que no tenía, yo no era, en aquellos tiempos no era vocacional. Yo simple y llanamente, entonces me habían mandado a estudiar a Inglaterra y vine de vacaciones a España. Y entonces estaba rodando una película americana en Madrid, en la cual mi padre y su compañía hacían service, proveía los medios, las cámaras, los técnicos, lo que hacía falta. Y pues hacía falta gente que hablara inglés para ser una especie de becario meritorio. Y yo hablaba inglés, pero hasta entonces me di cuenta que tenía 16 años. No me había planteado tan siquiera ser bombero. Yo lo único, pues, vivir la vida. Pero me dijeron, oye, es que si necesitas una mano al rodaje para traducir a los ayudantes de dirección ingleses con la figuración, pues te recogemos el coche por la mañana y te pagamos 3.500 pesetas a la semana. 3.500 pesetas a la semana, que entonces era un pastor. Y yo dije, vale, me apunto. Y llegué, anecdóticamente mi hermano, que es mayor que yo,
Era el primer ayudante de dirección de la segunda unidad. La película se llamaba Mando Perdido. La dirigía un director súper famoso de películas de catástrofes, Mark Ronson, el que hizo Terremoto. Y pues era interesante porque los actores eran Alain Delon, Anthony Quinn, George Segal, Claudia Cardinal, Michel Morca, Maurice Ronet. Entonces ya claro, eso pues, me impactó un poquito, pero llegué y yo fui a la segunda unidad. Desde el principio no rodábamos con actores, rodábamos con dobles y rodábamos con figuración, un ataque. Y fue muy divertido porque lo que era el cine, que era yo y qué bonito, me ponían a correr a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde seguía corriendo. Que diles a aquellos que no sé qué, que aquellos soldados que vengan. Y fue muy divertido porque el que me mandaba era mi hermano, que era de profesional. Y a eso de las 6 de la tarde, por la radio, no eran radios como ahora, eran unos walkie-talkies enormes. Dijo, oye, dame un descanso que yo no puedo más, yo me tengo que sentar. Bien, fui despedido al primer día. Y entonces dije, coño, esto va en serio. Obviamente, me han admitido al día siguiente, ya que mi padre le llamó y dice, le eches a tu hermano, que tampoco es profesional, que nos está ayudando. Y readmitido. Y entonces empecé a ver lo bonito. La gente habla mucho de amor a primera vista. Existe. Y entonces en la primera semana que yo entré en contacto con el cine y sobre todo el glamour, me doy cuenta que todos eran americanos, ingleses, los actores, eran gente con Oscar, y me di cuenta primero de la gran profesionalidad que tenían aquellos técnicos y lo bonito que era hablar con ellos. Y entonces tomé una decisión. Miré a mi hermano y miré sobre todo, porque a lo largo del rodaje ya lo dábamos con la primera unidad, a los ayudantes de dirección americanos, el poder, cómo se mezclaba, lo que mandaban. Y entonces dije, acabo de descubrir la meta de mi vida. Es ser como ellos. Se acabó de volverme a meter a estudiar, hablé con mi padre y era la época dorada del cine americano en España. España era un país relativamente barato, había buenos técnicos que se habían formado en la época de Samuel y venían a hacer muchas películas. Entonces, pues de ahí ya fui solamente y por el hecho de hablar inglés. Fui mirando una película detrás de otra, una película detrás de otra y aprendiendo lo que era el trabajo de ayudante de dirección. Esto duró un entrenamiento de muchos años y cuando los americanos se empezaron a ir de España, porque España se convirtió en un país caro y se fue a Yugoslavia, para entonces yo ya era segundo ayudante de dirección. Y había gente que no había visto, los productores americanos, los jefes de producción americanos que venían, se fijaban. Y cuando el cine dejó de venir aquí, me sacaron, ¿no? Y entonces ya pues seguí mi carrera trabajando fuera de España, llegando a ser ayudante de dirección, pues de directores, digamos, famosillos. Yo fui ayudante de dirección de Josh Cukor. Josh Cukor, si no sabéis quién era el primer director que descubrieron el Josh Cukor, contándoos que era el primer director que despidieron de lo que el viento se llevó. Obviamente la gente dice, ¿cómo es posible que tú pudieras trabajar con esa gente? ¿Cuántos años tiene? Tengo mucho. Pues yo cuando trabajé con yo tenía 22 años y él tenía 74. ¿Se oye? Sí. Y
daros cuenta que esta es una industria relativamente muy joven, acaba de cumplir 110 años. Entonces, pues tuve esa suerte de trabajar con los Cooper, además una historia maravillosa sobre un libro de Graham Greene que se llamaba Viajes por mi día, y tener el placer de trabajar tal vez con el director que mejor ha dirigido a las mujeres de la historia hollywoodense. Si habéis visto películas con las que dirigió con Catherine Hepburn y, ¿cómo se llama?, Cadillac, Historia de Filadelfia, era un director maravilloso, húngaro, pero afincado en Estados Unidos. Y eso ya empezó a darme, pues, inclusive un poco más de nombre fuera del país, haber sido adelante. De ahí, pues, seguí trabajando como ayudante de dirección, sin tener todavía, de hecho yo ya había cumplido mi sueño, ser ayudante de dirección, y no había todavía planificado ni planteado ir a hacer después, ya que, como era muy bueno, aunque esté mal decirlo, pero era muy bueno, y ganaba mucho dinero, las películas se sucedían una detrás de otra. Entonces de ahí, pues, hice una cosa que es también un hito histórico, que es, hubo un tiempo con la crisis del petróleo que los petrodólares surgieron, y ahí hice dos grandes superproducciones para los árabes, una que era La vida de Mahoma, Mahoma el mensajero de Dios, y la otra, la vida del líder nacionalista libio, la rodé en Libia, parecía que se llamaba Magusta. Esas dos películas me dieron todavía más nombre para llegar a trabajar con directores como John Guillermin. John Guillermin era un director, tal vez un director técnico maravilloso, que era el director de películas como El infierno en llamas, Blue Max, era siempre películas de aventura y siempre películas de acción. Y hice con él una película que se llamaba El Cóndor. Era un western muy bonito, donde el jefe de la organización, para aquel entonces, era un tal Robert Watts. Robert Watts era el vicepresidente años después. El vicepresidente de Lucasfilm, y el productor de la saga Indiana Jones. Entonces, pues, a lo largo de tu carrera, según viendo estas películas grandes, vas conociendo a gente. Ellos conocen cómo trabajas, ellos ven y nunca sabes lo que va a pasar. Entonces ahí yo conocí a Robert Watts y nos hicimos muy amigos y nada, seguimos nuestra carrera por su lado. Y ahí había una película que yo tenía un sueño, que sí, de pequeñito, que era cuando empecé a decir, cuando vi una película que se llama Doctor No, la primera película de Disney. Pues ahí yo, cuando la vi, me encantó. Luego me cabreó mucho, ya siendo mayor, cómo cambiaban. Sean Connery no hacía las películas, le hacía Roger Moore, y yo siempre dije, cuando ya era profesional, dije, yo quiero, me encantaría hacer una película de James Bond, pero con Sean Connery. Era un sueño, imposible. Él había dicho que nunca jamás iba a volver a ser James Bond. Y mira, corriendo el año 1982, me convencen para que vuelva a hacer de Bond en una película que se tituló Nunca digas nunca jamás. Y pues me contratan a mí para hacer la acción de la película. Aquello fue un sueño, fue una gran suerte, y yo siempre había soñado hacer persecuciones de coches por la gran cornisa, la mediana, en Monte Carlo, rodar en el casino, y todo eso se hizo realidad, pero todo sin planificar, sin
simplemente unas cosas van pasando por otras. Ahí a mi derecha está Josep Ocari, ayudante mío en la última película de James Bond, un gran cineasta, un director de producción español. Todas las películas desde la Iglesia eres el responsable de la producción. Si quieres te sientes aquí y opinas algo, eres bienvenido. Bueno, pues entonces